Esta es la introducción al curso de Tronco Común de Ingeniería de Programación Estructurada. Para nosotros la computadora va a ser un dispositivo de entrada, proceso, salida. Esto es, le entran datos, esos datos se procesan y así generamos las salidas o información. Y el detalle del curso está en el proceso y se va a llevar a cabo en 3 pasos. Primero vamos a pedir y leer los datos de entrada. Después con ellos y con otros valores de constantes o datos obtenidos de archivos, vamos a efectuar cálculos, vamos a tomar decisiones de qué hacer o qué no hacer, vamos a repetir procesos que así lo requieran y finalmente vamos a mostrar la información o salidas que generemos. Durante el curso vamos a seguir las fases del ciclo de desarrollo de software. Y este ciclo de desarrollo de software, y yo diría de cualquier otro producto o servicio, tiene una serie de pasos que tienen que abarcar un diseño, un análisis, piénsale, en general una verificación del diseño, una implementación, unas pruebas, y es un ciclo porque es de manera evolutiva como vamos perfeccionando los productos y servicios. A mí me interesa mucho que en este curso adquieran una buena metodología de la programación. Esto es, el análisis, el diseño y la verificación del software. A eso le voy a dedicar mucho tiempo porque considero que como ingeniero tú debes de poder analizar problemas, de diseñar soluciones innovadoras y de antes de elaborar un producto final, pues desarrollar o verificar tu prototipo, verificar tu solución. Y eso se llama metodología de la programación. Independientemente de estas 13 fases de análisis, diseño y verificación, bueno, vas a implementar la solución que hayas diseñado en algún lenguaje de programación. En nuestro caso va a ser lenguaje C y lo voy a estar trabajando en un entorno de desarrollo llamado DevC++. Tú puedes trabajarlo en el compilador que tú quieras. Yo voy a trabajar con DevC++. Se los dejé en los recursos del curso. La siguiente pregunta de esta introducción es, para el análisis de un problema, ¿cómo influye el lenguaje de programación a utilizar? Piénsalo así, ¿tiene algo que ver el análisis que tú llevas a cabo con en qué lenguaje implementas tu solución? ¿Sí o no? Y la verdad es que a este nivel, en esta materia, no tiene que ver. A mí me interesa, como te decía, que tú tengas una buena metodología de la programación. Esto es que aprendas a analizar, a diseñar y a verificar tus prototipos. Y eventualmente vamos a estar programando en lenguaje C, pero eso es como que secundario. El curso no es de lenguaje C, el curso es de metodología de la programación. Y aquí les presento lo que es el ciclo de desarrollo de software. Como les decía, empiezo por un análisis, luego llevo a cabo un diseño, un algoritmo, luego lo verifico y luego lo implemento en algún lenguaje de programación. En nuestro caso, como les decía, va a ser lenguaje C. Llevo a cabo las pruebas ya del programa y vuelvo a entrar a este ciclo donde de manera evolutiva voy a estar mejorando y mejorando mi solución. Aquí termina la pequeña introducción del curso y vamos a el tema de algoritmos y programas junto con el segundo tema que es diseño estructurado. Como te decía, la metodología de la programación son estas 3 fases: análisis, diseño y verificación. Vas a analizar el caso a resolver, le vas a diseñar una solución o algoritmo y vas a verificar ese algoritmo antes de codificarlo. Vamos a ver los detalles de estas 3 fases tan importantes de la metodología de la programación. Analizar significa que identifiques el tipo y la cantidad de datos de entrada que necesitas. Y aquí debes de pensar como el usuario, ¿qué le vas a pedir? ¿Qué respuestas o qué datos te puede dar que sean congruentes a la necesidad que él va a resolver por medio del programa que tú diseñes? También tienes que identificar el tipo y la cantidad de información que se te está pidiendo que generes como salida, y es importante que vayas identificando también las condiciones que tienes que satisfacer, qué restricciones va a haber.
Analizar, además de identificar el tipo y la cantidad de datos, de salidas y de condiciones, tiene que tener un bosquejo. O sea, desde el análisis tú ya tienes que ir pensando en qué le voy a hacer a los datos de entrada para convertirlos en la salida o salidas que se me están solicitando. Después viene la segunda fase de la metodología de la programación, que está, como te decía, incluida en el proceso de desarrollo o en el ciclo de desarrollo del software. En el diseño de la solución hay que definir paso a paso el proceso que bosquejamos durante el análisis. ¿Cómo vas a definir paso a paso ese proceso? Yo te diría que en nuestro curso esto es muy fácil porque tenemos que hacer 3 cosas siempre. La primera es obtener las entradas, que puede ser pedírselas al usuario y leerlas del teclado, o puede ser definir el valor de una constante, obtener datos de un archivo externo a la computadora, a la memoria RAM. Después vas a llevar a cabo el proceso donde te decía, vas a llevar a cabo cálculos, decisiones y repeticiones sobre los datos de entrada y finalmente tienes que mostrar las salidas o la información que generaste. En nuestro curso estos 3 pasos son fundamentales porque, como te decía, todo ingeniero tiene que tener la habilidad de analizar, diseñar y verificar las soluciones que genera para un problema dado. Para ayudarte un poquito más con este asunto del análisis y el diseño de algoritmos o de soluciones a problemas, te presento los elementos de modelado. Si te cuesta trabajo analizar, identificar entradas y bosquejar el proceso, identificar las salidas, entonces ahí te van. Hay 5 elementos que te pueden ayudar. Uno es identificar las entradas involucradas. 2, identificar los parámetros. 3, identificar las validaciones a realizar. 4, es decir qué acciones voy a tomar si se cumplen las validaciones. Y 5, qué camino alterno voy a seguir si esas validaciones no se cumplen. Te lo explico con un ejemplo. Las entidades involucradas son las fuentes de datos. ¿A quién le voy a pedir el dato? En este curso, prácticamente a lo largo de todo él hasta llegar al tema 10, las fuentes de datos va a ser el usuario que corre el programa que tú vas a generar. Y los destinos de las salidas en este curso también va a ser nuestro usuario hasta que lleguemos a ese tema 10 de archivos, en donde tanto la fuente como el destino puede ser un archivo de datos. Los parámetros son las entradas o esos datos que le vas a pedir a tu fuente, y las salidas es lo que tú tienes que generar y que le vas a entregar a tu destino. Te pongo un ejemplo. La fuente de datos es el usuario, te va a dar los valores que necesites para llevar a cabo un cálculo, vas a generar el resultado del cálculo y se lo vas a devolver al usuario. El usuario es la fuente y el destino en este ejemplo que te acabo de dar. Las validaciones a realizar son las condiciones de si la edad es mayor a 18, de si el salario es mayor a tanto, ese tipo de soluciones, de validaciones, perdón. La acción a tomar es qué voy a hacer si se cumple la condición, algo así como que si puedo y tengo dinero y soy mayor de edad, me puedo ir a un antro. Y el camino alterno sería qué hacer si no se cumplen las condiciones. Y aquí el ejemplo sería, pues ahorita no podemos salir, no debemos ir al antro, ¿sale? Aunque tengamos más de 18 años y tengamos dinero. Bueno, esta actividad te la presento en la clase, en la sesión síncrona, por favor. El tercer paso de la metodología de la programación es la verificación del algoritmo, ¿sale? Acuérdate, primero hiciste el análisis, después diseñaste el algoritmo, y ahora lo tenemos que verificar. Esta es la buena práctica, muchachos. Esta es la metodología de la programación. Verificar el algoritmo consiste en hacer una prueba de escritorio, una prueba a mano, en donde vas a seguir paso a paso, sin inventar resultados, tu algoritmo, para ver si obtienes todas las entradas, transformas esas entradas en salida y muestras al final las salidas que se te están solicitando.
La verificación del algoritmo es, antes de meterme a un lenguaje de programación, voy a verificar que mi algoritmo resuelve el problema para el que fue planteado. Yo sé que muchos no lo hacemos así, o sea, hay muchísimas personas que prefieren empezar a escribir código en un lenguaje de programación sin tener una buena metodología, pero te digo, yo creo que el ingeniero tiene que tener la capacidad de hacer análisis, diseño y verificación, porque en la práctica profesional pues no vas a invertir recursos en desarrollar un prototipo que no va a servir, ¿sale? Eso te podría costar el trabajo. Voy a continuar hablándoles de la prueba de escritorio o la verificación del algoritmo. En la prueba de escritorio vamos a definir una tabla. En esa tabla, en las columnas, vamos a escribir los nombres de nuestras variables y vamos a escribir los valores que genere el proceso de nuestro algoritmo en las filas de nuestra tabla. Eso te lo voy a ejemplificar también en la sesión síncrona, ¿sale? Igual esta actividad y este repaso, esto lo vemos en la sesión síncrona, que también se va a grabar, no se preocupen si no pueden estar de manera síncrona presentes en el curso, ¿sale? Continuamos con conceptos generales, chicos. Estas primeras sesiones pues son de mucha teoría y ni modo, ¿sale? Hay que aprenderla y hay que dominarla por cultura general. El algoritmo fue creado por Euclides, un matemático griego del siglo VI a.C., con un método para encontrar el máximo común divisor de dos números. Esto es puro rollo mareador, no te lo tienes que aprender, es cultura general. Y además de lo que hizo Euclides, un indio, Mohammed al-Khwarizmi, un matemático persa del siglo IX, enunció las reglas paso a paso para las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división. Y así surgió lo que es la algoritmia, o la ciencia que trata los algoritmos. ¿Cuál es la definición de algoritmo, muchachos? Ahí va. Es la secuencia de pasos a seguir para resolver un problema que debe ser independiente del lenguaje de programación, como te decía, preciso, porque tiene que indicar el orden de realización de cada paso, tiene que estar bien definido, esto es, cada vez que se sigue se debe obtener el mismo resultado ante los mismos datos de entrada y debe ser finito, tiene que tener un punto de inicio y un punto de final. Para representar nuestros algoritmos o soluciones a problemas que se nos planteen, vamos a utilizar diagramas de flujo y pseudocódigo. Hay otros diagramas, hay otras técnicas, pero a mí me interesa que desarrolles estas dos. El diagrama de flujo, porque cualquiera que sea la ingeniería que tú estás estudiando, vas a enfrentarte a diagramas y es importante que desarrolles esa habilidad. Y el pseudocódigo, porque no siempre trabajamos en un lenguaje concreto o el lenguaje puede cambiar. Te presento el diagrama de flujo. Esta es la descripción, la escrita. Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo y está formada por símbolos conectados por líneas rectas. Las características son que tiene un punto de inicio y de fin, que las líneas son rectas, horizontales o verticales y que se debe de poder leer como estamos acostumbrados, de arriba abajo, de izquierda a derecha. Dentro del símbolo van mensajes o identificadores de datos o expresiones y los diagramas de flujo pueden leerse... no es en los diagramas. Más bien, dentro de un símbolo van mensajes o identificadores de datos o expresiones y yo puedo leer varias variables en un solo símbolo. Esto tal vez ahorita te parezca muy teórico y sin aplicación, pero te lo dejo grabado para que lo repases tantas veces como lo necesites cuando tengas dudas al hacer tus diagramas. Esta es la simbología para diagramas de flujo que yo voy a utilizar en el curso. Sí hay un estándar, pero yo voy a utilizar este. En el software Dia o en cualquier otro hay uno que es en línea que se llama Lucidchart. Tú puedes elegir el que tú quieras. Aquí están las reglas del pseudocódigo. Tiene un inicio y un fin. Acá las instrucciones las voy a organizar en bloques delimitados por palabras como inicio y fin.
a menos que el bloque sea de una sola instrucción. Después de la palabra inicio voy a dejar un margen en blanco o una sangría y voy a regresar al margen anterior con fin. Voy a escribir una instrucción por línea, aunque puedo pedir y leer varias variables en una sola instrucción. Y antes de todo lee va un muestra. Esto es muy teórico, pero cuando tengas dudas de, profesora, ¿cómo represento mi algoritmo? Entonces yo te voy a referir a estas diapositivas, la 35 para el pseudocódigo y la 33 para el diagrama de flujo. ¿Sale? Este es un ejemplo de terminología. Cuando yo quiera mostrar un mensaje voy a poner la palabra muestra y el mensaje textual entrecomillado y paréntesis. Yo puedo mostrar un mensaje y el valor de un dato o variable y lo voy a hacer así. El mensaje va entrecomillado, el dato no lleva comillas y si yo le estoy pidiendo al usuario que ingrese un dato, pues lo que tengo que hacer es leerlo. Y voy a empezar a utilizar palabras que te voy a presentar poco a poco como si la condición se cumple hago esto y si no se cumple esta condición hago esto otro. Este es un ejemplo de un algoritmo en pseudocódigo. Ese lo platicamos en la sesión síncrona. Más allá de esto que te acabo de presentar, análisis, diseño y verificación, que es pura metodología de la programación, estábamos hablando del ciclo de desarrollo de software, donde las siguientes fases son implementación y pruebas. Bueno, la implementación de un algoritmo se conoce como programa. El programa fue empezado a trabajar hace muchos años, en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, por Niklas Wirth, y él empezó a unir los algoritmos que ya se venían de Euclides y Algoritmi, más las estructuras de datos, los datos que ya se podían almacenar en la memoria RAM de la computadora. Esto es, un programa es un algoritmo escrito en un lenguaje de programación. En nuestro curso, ese lenguaje de programación va a ser lenguaje C. En la fase de implementación del ciclo de desarrollo del software, lo que voy a hacer es traducir mi algoritmo del pseudocódigo o del diagrama de flujo a la sintaxis propia de un lenguaje de programación, como puede ser lenguaje C, y lo voy a hacer en un editor de texto o en un compilador. ¿Por qué en lenguaje C? Porque considero que es un lenguaje que te da las herramientas suficientes para poder aprender cualquier otro lenguaje que se ponga de moda si sigues en esto de la programación. Y el compilador va a ser Dev C++, porque no es muy pesado, porque se puede instalar fácil. Pero tú puedes utilizar el compilador que tú quieras. ¿Sale? Una vez que yo traduzca ese algoritmo a un lenguaje de programación, voy a obtener lo que vamos a llamar mi código. Y el código, después de que yo lo haya escrito en mi compilador o en mi editor, lo voy a pasar por un proceso que se llama compilación y le voy a hacer pruebas. ¿Qué es esto de la compilación? Bueno, el lenguaje C tiene palabras en inglés. Y digamos que no es muy complicado entenderlo, pero para el humano. Pero la computadora necesita que ese lenguaje C que está con ciertas palabras en inglés se traduzca a código de máquina, a código binario que la computadora sí puede procesar. Entonces, en la compilación, el código se comprueba y se eliminan todos los errores de escritura que yo humano haya cometido. Si compila, entonces lo puedo correr. Esto es ejecutarlo y llevo a cabo las pruebas. Ingreso datos de entrada para ver qué salidas se generan, para verificar si resolví el problema. Y entro al ciclo de desarrollo del software, en donde el programa se va a actualizar, se va a modificar, se va a volver a analizar el problema, se vuelve a diseñar, se vuelve a verificar, a implementar, para mejorar, para siempre estar mejorando nuestros procesos. Este ejercicio lo vemos en la clase síncrona y te lo dejo grabado en el video correspondiente. Muchas gracias por tu atención.